puso a Estados Unidos en su sitio. Los petroleros corrieron a Washington lloriqueando, porque México ya no les dejó hacer lo que querían. Rogaron a Trump que interviniera, pero se estrellaron contra una muralla. Y es que sin titubear, Sheinbaum les cerró la puerta en la cara y los puso en su lugar. Así dejó en claro que México manda, y si no les gusta, que se aguanten. Y pese a que Trump amenazó con el TMC, no pudo hacer nada, pues el petróleo está fuera del acuerdo. Ahora, sin cartas ni chantajes, Washington quedó en ridículo. México no cedió. Sheinbaum se impuso y Estados Unidos tuvo que tragarse su rabia. Los detalles, a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este sábado 22 de marzo hablaremos de la trampa de Tucídides, el ascenso de Rusia y China. Informe especial llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Los mandó a volar. La desesperación de los petroleros estadounidenses quedó expuesta en una carta patética dirigida a Washington, donde prácticamente imploraban que Donald Trump interviniera para frenar a Claudia Sheinbaum. Y es que no podían tolerar que México, con una política energética soberana, estableciera un precio tope en la gasolina sin consultarles primero. Por ello, el Instituto Americano del Petróleo, con su grupo de más de 600 empresas energéticas, se quejó de que el gobierno mexicano estaba fortaleciendo a Pemex y la CFE, algo que, según su lógica, iba contra los intereses del libre mercado. Pero, ¿libre para quién? Porque lo que realmente molestaba no era la política energética mexicana, sino el fin de la época dorada en la que hacían lo que querían con el mercado energético de México. Su carta, enviada a Jamieson Greer, el representante comercial de Estados Unidos, no fue más que un grito de auxilio disfrazado de reclamo formal. Querían que Trump usara la diplomacia o la fuerza para hacer retroceder a Sheinbaum. Pero la respuesta de la presidenta mexicana fue un golpe seco. Y sin titubear, con una claridad que dejó sin argumentos a sus adversarios, Sheinbaum desarmó el berrinche de los empresarios estadounidenses con una declaración contundente. No afectan en nada el tratado comercial. Nada. En el TMC, el petróleo se excluyó completamente de esto. Y además, el tema de la inversión privada en el sector continúa. Puede haber inconformidad, pero legalmente no tiene sustento, dijo. Y ahí terminó la discusión. No hubo necesidad de amenazas ni de confrontaciones diplomáticas. Simplemente, la mandataria mexicana puso sobre la mesa los hechos. México tiene control total sobre su política energética, y si a Estados Unidos no le gusta, el problema es suyo. Lo irónico del caso es que los petroleros estadounidenses, acostumbrados a dictar las reglas, se encontraron esta vez con un muro infranqueable. En el pasado, bastaba con levantar el teléfono y que algún funcionario mexicano, obediente a los intereses de Washington, corrigiera cualquier medida incómoda. Pero ahora con Sheinbaum, esa época quedó en el pasado. La idea de establecer un precio máximo a la gasolina no era una medida arbitraria ni un capricho de su administración. Respondía a una necesidad real de proteger a los consumidores mexicanos de los constantes abusos de las empresas privadas. Y si bien a los empresarios estadounidenses les duele perder una parte de sus exorbitantes márgenes de ganancia, el beneficio para la economía mexicana es incuestionable. Para entender la magnitud del golpe, hay que revisar el contexto energético de los últimos años. Desde la reforma energética impulsada en 2013, México abrió un sector energético al capital extranjero, permitiendo la entrada de petroleras y gasíferas de Estados Unidos y otros países. Durante años,
Estas empresas aprovecharon la desregulación para imponer precios sin restricciones, beneficiándose de un mercado sin límites. Pero con el cambio de rumbo impulsado primero por López Obrador y ahora consolidado por Sheinbaum, la balanza empezó a inclinarse a favor del Estado. Pemex, que muchos en Washington daban por muerta, recibió un nuevo impulso, al igual que la CFE, garantizando el suministro energético sin depender de empresas privadas. La molestia de los petroleros estadounidenses tiene un trasfondo evidente: el temor de perder un mercado lucrativo. En 2023, México importó aproximadamente el 70% de la gasolina que consume, y una gran parte proviene de refinerías en Texas y Luisiana. Para estas empresas, cualquier intento de regulación que afecte sus ganancias es motivo de alarma. Pero lo que realmente les preocupa no es el precio tope en sí mismo, sino el precedente que esto puede sentar. Si México demuestra que puede imponer sus propias reglas y controlar el precio de los combustibles sin afectar la inversión, ¿qué impediría que otros países de la región hicieran lo mismo? Trump, por su parte, intentó convertir este asunto en una oportunidad política. Con su reelección en juego y enfrentando una economía que no termina de estabilizarse, aprovechó la queja de los petroleros para lanzar amenazas sobre una posible revisión del TMC. Pero aquí hay un detalle clave: su margen de maniobra es limitado. En el acuerdo comercial, México logró excluir al petróleo de las negociaciones, lo que significa que cualquier intento de sancionar al país por su política energética chocaría con las propias disposiciones del tratado. Y aunque Washington quisiera imponer medidas unilaterales, el costo político y diplomático sería demasiado alto. Mientras en Estados Unidos se desataba la histeria empresarial, en México la respuesta del gobierno era clara y serena. Sheinbaum, lejos de retroceder, reforzó su postura con argumentos sólidos. Nosotros no estamos obligando a nadie. Si el empresario quiere firmar, firma. Si no, no. Pero ya decidirá la gente dónde compra, señaló. Una respuesta que dejó sin opciones a quienes esperaban un enfrentamiento. El mensaje era sencillo: la política energética mexicana seguirá su curso, y los consumidores tendrán la libertad de elegir qué combustible comprar. No hay expropiaciones, no hay medidas coercitivas, solo una regulación que busca equilibrar el mercado. El impacto de la medida en México fue inmediato. Con un precio máximo en la gasolina, los consumidores comenzaron a notar una estabilización en los costos del combustible, reduciendo el impacto inflacionario en bienes de consumo y transporte. La reacción de la población fue positiva, especialmente en sectores que dependen del combustible para su actividad diaria, como el transporte público y la industria. Los intentos de las empresas estadounidenses de generar pánico no surtieron efecto. En lugar de ello, quedó en evidencia su verdadero interés: proteger sus ganancias a costa de los consumidores. En Washington, el golpe fue doble. Por un lado, la administración Trump tuvo que aceptar que no podía hacer nada sin violar el TMC. Por el otro, los empresarios estadounidenses vieron cómo su estrategia de presión se desmoronaba sin siquiera obtener una respuesta conciliadora del gobierno mexicano. Más allá de las declaraciones, lo que realmente dolió en Estados Unidos fue el precedente que Sheinbaum estaba estableciendo: un México soberano, capaz de tomar decisiones estratégicas sin ceder a las presiones de sus vecinos del norte. El episodio expuso además las contradicciones de Trump. Mientras acusa a México de intervenir en el mercado energético, en su propio país ha promovido políticas que subsidian a las petroleras y protegen su producción frente a la competencia extranjera. En los últimos años, el gobierno de Estados Unidos ha destinado miles de millones de dólares en incentivos para su industria energética, garantizando la rentabilidad de sus compañías a expensas de la competencia global. La diferencia es que cuando México toma medidas para proteger su mercado, Washington lo califica de práctica desleal, pero cuando lo hacen ellos, es política económica responsable.
El resultado de este enfrentamiento es claro. México mantuvo su política energética sin ceder un centímetro. Trump quedó en ridículo, con una amenaza sin fundamentos, y los empresarios estadounidenses se llevaron una lección de realpolitik. Los tiempos han cambiado, y la influencia de Washington sobre la política mexicana ya no es la que solía ser. Lo más interesante es que este no será el último choque en materia energética. Con Sheinbaum al frente, es evidente que México seguirá avanzando en el fortalecimiento de su soberanía energética, y los intentos de presión de Estados Unidos seguirán encontrando un muro infranqueable. Al final, lo que ocurrió fue más que una simple disputa comercial. Fue una demostración de que México ya no es un país que acepta presiones externas sin resistencia. Los tiempos en que Washington dictaba las reglas y México obedecía han quedado atrás. Ahora, con una presidenta firme y un proyecto claro, el país ha dejado claro que no se arrodillará ante nadie. Y si los petroleros de Estados Unidos pensaban que podrían doblegar a Sheinbaum con una carta a Trump, se encontraron con una realidad muy distinta. La única respuesta que obtuvieron fue el eco de su propio fracaso. Este sábado 22 de marzo, Trump quiere poner fin a la guerra en Ucrania. El verdadero motivo: sabe que China es su siguiente enemigo y que una alianza entre el gigante asiático y Rusia será el final del imperio. La trampa de Tucídides, el ascenso de Rusia y China. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es: hasta volvernos a encontrar.